Tenemos aquí el examen de la primera semana de este curso, 2023-2024. Son 3 preguntas, 3 ejercicios, 2 problemas, uno teórico, ¿de acuerdo? De demostración. En el primero, lo que nos dan es una parametrización de una curva en el espacio, me dicen curvatura constante, torsión constante, me dan información de lo que ocurre en un punto y me dan información de lo que verifica el triedro de Frenet en un valor inicial, que es el 0. Pasé un examen, lo único que yo veo es que no es del todo formal el decir, si me da la parametrización, debería decirme dónde varía esa parametrización. Es decir, el intervalo I. Que tú me puedes poner un intervalo I cualquiera. Ya me está dando una única información implícita que es el 0 tiene que pertenecer a ese intervalo I. Porque obviamente si estoy evaluando lo que vale en el 0. Pero más allá de eso, pues yo no sé si es el intervalo -1, 14, si es -1 más infinito, si es todo R. No tenemos ni idea a priori. Aquí se juega un poco con que uno tiene un conocimiento de ciertas curvas características que ya hemos estudiado en la asignatura. Uno puede pensar, bueno, si tenemos curvas planas, pues teníamos que tener torsión cero. No tenemos torsión cero, vale. Si tenemos curvatura nula, tenía que ser un segmento. No tengo curvatura nula, no es un segmento o algo contenido en una recta. ¿Qué puede ser? La única curva espacial que conocemos que tiene tanto torsión como curvatura constante es una hélice. Aquí no puede decir, vale, lo que debería ocurrir, ya que conozco aquellas curvaturas, aquellas curvas que tienen curvatura y torsión constante, que son las hélices, sé que mi curva debería ser una hélice. Ahora el problema es, ¿qué tipo de hélice? Porque no me están dando la información de, de lo que le ocurre a esta curva en todos los puntos T, únicamente en un punto. Entonces, el problema es que nosotros queremos obtener la parametrización explícita en todos los puntos T. Decimos, bueno, pues vamos a ver cómo la podemos obtener. Lo que sabemos por nuestro teorema fundamental de curvas en el espacio es que si soy capaz de encontrar la parametrización de una hélice, entonces hay un movimiento, una isometría directa en este caso, que me dará la parametrización de nuestra curva con esa información adicional. Entonces lo que vamos a hacer va a ser obtener respecto de cierta base cuál es la parametrización de nuestra curva y luego vamos a expresarlo utilizando esa información del triedro, que sería como la forma alternativa de buscar ese movimiento, que esencialmente tiene tres formas. Forma número uno, lo hacemos a lo bestia. A lo bestia es, yo planto mis ecuaciones de Frenet, resuelvo mi sistema de ecuaciones implícitas, de ecuaciones diferenciales y que sea lo que Dios quiera. Hombre, tiene que estar muy preparado para que sea fácil resolver ese sistema de ecuación. Opción 2. Sé que es una hélice. Por lo tanto, si yo conozco ya de antemano una hélice que tenga esa misma curvatura, esa misma torsión, busco el movimiento, la isometría directa que me lleva una a la otra. Claro, eso implica que debería saber qué hélice es la que tiene justamente esa curvatura y esa torsión. Opción 3. Vamos a tratar de buscar una parametrización de una hélice en otro sistema de referencia y luego volver al sistema de referencia que tenemos inicialmente. ¿Vale? Entonces, aquí, por así decirlo, sabiendo que curvatura y torsión constantes implican que se trata de una hélice, tenemos tres opciones. Como digo, opción 1, resolver el sistema diferencial ordinario de Frenet. Opción 2, obtener una hélice con curvatura
un medio y torsión un medio y determinar la isometría. O tercera opción, buscar una parametrización de la hélice en otro sistema de referencia y luego deshacer el cambio. Normalmente, salvo que uno sea un máquina recibiendo ecuaciones diferenciales y lo llevemos todo súper bien, haríamos alguna de la opción 2 o 3. El elegir la opción 2 o 3 depende únicamente de cómo de bien se nos da álgebra lineal 2 y si conocemos de antemano curvaturas y torsiones de ciertas curvas. Porque claro, sería una pena ponernos y decir, pues yo creo que se trata de la hélice, no sé, coseno de 2t, seno de 2t, 2t, hacer todo el proceso y de repente que te quede la curvatura vale un cuarto y la torsión vale uno. Tú dices, ¡ja! Mierda. Entonces esta no es la que estoy buscando, que tiene curvatura un medio y torsión un medio. Entonces, salvo que tú conozcas exactamente cuál es la curva que tiene esa curvatura y esa torsión, aplicar nuestro teorema fundamental de curva, es decir, habrá una isometría que me mande una en la otra, va a ser un poquito complejo. Otra cosa que tú digas, no, mira, que yo recuerdo que hemos visto en teoría en la lección 12 que la curva coseno de t, seno de tt tenía curvatura un medio y torsión un medio. Ahí nadie te puede toser. Tú dices, esto es lo que yo sé, sabemos que sale esto y ahora vamos a buscar la isometría que transforma nuestros triedros en estos que nos están dando a nosotros, que es el 001, el 010 y el 100. Genial. Como a priori lo más normal es que no conozcamos exactamente o no nos acordemos o no estemos 100% seguros de cuál es la curva, vamos a ver cómo se hace con la tercera forma, que sería, vamos a buscar respecto de cierto sistema de referencia nuestra parametrización y luego vamos a deshacer el cambio para expresar esos vectores del sistema de referencia en términos de los vectores que nos han dado a nosotros. Entonces, con la opción 3 diríamos, mira, para la opción 3 suponemos que respecto de un cierto sistema de referencia que sea R caligráfica dado por punto P y luego ponemos unos vectores, E su 1 flechita, E su 2 flechitas y E su 3 flechitas, podemos expresar la parametrización de nuestra hélice como un cierto alfa de t, que será la parametrización más habitual que tenemos de una hélice, sería puesto a elegir a coseno de t. Y ahora puede estar desplazada, ¿verdad? Como puede estar desplazada a un cierto punto x0 a seno de t más un cierto valor y sub 0 y p por t más un cierto valor z sub 0. Es decir,
con ese centro, por así decirlo, en el punto x0 y 0z0, estamos dando y tú dices, ¿por qué hemos puesto el coseno y el seno en la componente x, y? Me da exactamente igual. Ponla en alguna componente y luego la descompone. Entonces, por comodidad la ponemos en XY porque estamos más acostumbrados, pero que no hubiese pasado, no hubiésemos tenido ningún problema en ponerla en otros componentes. El A representa nuestro radio de giro, la B representa la altura que recorre nuestra hélice en cada vuelta. Vale, pues esos son los elementos que tenemos que obtener. De momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imponer que esta hélice o esta parametrización alfa de t sea la que verifica las propiedades del enunciado, la que tiene la torsión un medio y la curvatura un medio. ¿Vale? Como es una hélice, sabemos que esta parametrización es válida para todo t perteneciente a R. Entonces, con toda esta información, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Pues tenemos que calcular simplemente nuestro vector alfa prima, alfa segunda y alfa tercera, que son los tres elementos que necesitamos para obtener curvatura y torsión de nuestra curva. Venga, pues ya podemos calcular cuánto valdría. Por un lado, el alfa prima de t. Nos quedaría, como derivamos el a coseno, nos queda simplemente menos a seno de t. La constante x0 desaparece. Diríamos el a seno y nos queda a coseno de t y la constante y su 0 desaparece. Y la última era el bt, nos queda un b y el z0 desaparece. Podemos poner aquí a lo mejor un t de otro vector. Cogemos el alfa segunda de t, que nos quedaría menos a seno de t menos a seno de t, y aquí 0. Y un último elemento, alfa tercera de t, que sería a seno de t, el a de t, y luego 0. ¿Vector que vamos a necesitar? Producto vectorial de estos dos vectores que aparecen aquí. Entonces, ¿quién sería nuestro alfa prima de t vectorial con el alfa segunda de t? Bueno, hacemos ya el producto vectorial directamente, nos quedaría componente y es a coseno t por 0, nada, menos, con este menos se convierte en más, nos queda a por b por el seno de t. Componente y sería menos a seno por 0, nada, resto. Este menos se convierte en más, nos queda ab, pero como a la componente y le cambiamos el signo, nos queda menos ab coseno de t. Y por último, la componente z sería menos a seno, con el menos a seno nos queda a cuadrado seno cuadrado, resto con este menos se convierte en más, a cuadrado coseno cuadrado, o sea que nos queda a cuadrado. ¿Vale? Ojo, aquí estamos trabajando con vectores, ¿verdad? Precisamente lo que estamos queriendo decir con que estos son vectores respecto de ese sistema de referencia es que este a, b seno de t, aunque lo hemos puesto de este modo aquí escrito, esto lo que está representando en realidad es que es AB seno de t por el vector E1 más el menos AB coseno de t por el vector E2 más el A cuadrado por el vector E3. Es decir, que aquí ya hemos dicho que el sistema de referencia no es el canónico. Aunque lo hayamos puesto, todo esto son realmente las coordenadas respecto de ese sistema de referencia. Porque siempre para nosotros es más sencillo trabajar con coordenadas. Porque así nos vamos a R3 en lugar de a el espacio vectorial raro con el que estemos trabajando. El problema es que de momento no sabemos quiénes son esos vectores S1, S2, S3. Son ciertos vectores que ya veremos cómo obtenemos. Entonces, con toda esta información ya podemos calcular tanto la curvatura como la torsión. Luego, ¿cuánto vale la curvatura? Tenemos aquí que nuestra K su alfa de t nos quedaría ¿qué elemento? El módulo de este alfa prima de t vectorial con el alfa segunda de t, todo eso dividido entre la velocidad v su alfa al cubo de t, o el módulo del alfa prima, lo que más coraje nos dé.
Módulo de este vector que acabamos de calcular, pues nos quedaría raíz cuadrada del a cuadrado b cuadrado más este al cuadrado que sería a la cuarta, ¿no? Todo eso dividido entre el módulo del a, que nos quedaría a cuadrado más b cuadrado. Como está elevado a un medio y aquí a 3, pues podemos poner aquí 3 medios, ¿no? Y que si queremos esto, ¿cómo lo simplificarías? Hay una cuadrada que puede sacar factor común fuera, ¿verdad? Queda raíz de a cuadrado que vale ¿cuánto? Formalmente, valor absoluto de a, ¿verdad? Sí, ¿Por qué digo formalmente? Porque esta a sabemos que es representa algo, mayor que ¿verdad? cero. Sí, Representa porque un es total. radio. Como representa un radio sabemos que es positivo. Voy a ponerlo simplemente como valor absoluto de a para que tengamos en mente que el a cuadrado con la raíz se convierte en valor absoluto de a. De este modo, ¿qué ocurre? Claro que si tengo este valor absoluto de a, aquí nos queda entonces un raíz de a cuadrado más b cuadrado. Aquí abajo nos queda el a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios. Y entonces, pues esto lo podemos simplificar como la a es positiva, porque representa ese radio, nos quedaría simplemente a dividido entre este elevado a un medio con este elevado a 3 medios y nos queda a cuadrado más b cuadrado. Simplemente. ¿Vale? Para la torsión, tau su alfa de t, ¿qué obtenemos? Ese determinante o producto mixto del alfa prima de t, del alfa segunda de t, con el alfa tercera de t, dividido entre el módulo de nuestro alfa prima de t vectorial con el alfa segunda de t al cuadrado. ¿Qué obtenemos así? El determinante. Oye, pues ya que has calculado el alfa prima con el alfa segunda, sabes que ese determinante es ese vector, lo multiplico escalarmente con el alfa tercera si quiero. O calculas el determinante de los tres, lo que más coraje te dé. Porque si calculas el determinante de estos tres vectores, si te fijas como hay 0, 0, b, tú podrías desarrollar para junto y decir, pues esto es b que multiplica menos a coseno por menos a coseno, que es a cuadrado coseno cuadrado, y a cuadrado seno cuadrado, pues me queda a cuadrado. O sea que todo determinante sería el b por a cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si cojo el AB seno y lo multiplico por el A, me queda A cuadrado B seno cuadrado. Y aquí nos queda A cuadrado B coseno cuadrado. Y luego 0 para cuadrado es 0. O sea que nos vuelve a quedar A cuadrado B, lo que más coraje te dé. La norma la hemos calculado antes, que sería esta raíz cuadrada. O sea que todo esto nos queda lo mismo si la raíz cuadrada, es decir, A cuadrado B cuadrado más A a la cuarta. O sea que podemos simplificar un A cuadrado y nos quedaría B dividido entre el a cuadrado más b al cuadrado. O b cuadrado más a cuadrado. Y le damos la vuelta, ¿no? Vamos con las genotes. Esto sería nuestra curvatura y nuestra torsión con esta parametrización. Y hemos dicho que esa curvatura y esa torsión quiero que sea justamente un medio. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que resolver. Es decir, imponemos que por un lado la curvatura k su alfa de t, que es este a partido a cuadrado más b cuadrado valga un medio, la torsión tau su alfa de t, que es el b dividido entre a cuadrado más b cuadrado valga un medio. Y de aquí que sacamos. Bueno, primera ecuación que obtenemos. Si un medio es igual a un medio, esto es igual a esto y la cuadrada puedo simplificar, lo que nos queda es que a es lo mismo que b, ¿no? Y si a es lo mismo que b, entonces, cuando sustituimos, yo qué sé, en la primera ecuación que nos quedaría a entre 2a cuadrado. Como la a sabemos que no es cero, ¿qué podemos simplificar? Nos queda una abajo dividiendo y tenemos 1 entre 2a es igual a un medio. Luego la a, ¿cuánto tiene que valer? 1.
Y si la A vale 1, la B también vale 1, ¿verdad? Fíjate, ya tenemos entonces la parametrización a priori de nuestra curva, ¿verdad? Es decir, de momento tenemos que este alfa de t sería el coseno de t más un cierto elemento x sub 0, el seno de t más un cierto elemento y sub 0 y el t más un cierto elemento z sub 0. ¿Cuál es el problema? Esto no está respecto de nuestro sistema de referencia habitual, sino que está respecto de otro sistema de referencia que no conocemos, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Llevarlo a nuestro sistema de referencia habitual. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues necesitamos obtener Con la justamente los valores que tiene nuestro vector tangente, nuestro vector normal y sí, que nuestro te los vector dan. binormal y ver en esos elementos cómo quedarían en el punto cero. Sacar justamente las condiciones correspondientes. ¿Vale? Decimos, venga, pues vamos a calcular de momento nuestros vectores. Es decir, vamos a tratar de averiguar qué vectores son esos vectores, SU1, SU2 y SU3. Venga, pues primera cosa que podemos hacer. Bueno, aquí la verdad que me da para empezar por uno o por otro, pero bueno. Y decimos, venga, para determinar los vectores SU1, SU2 y SU3, comenzamos calculando quiénes serían estos vectores tangente, normal y binormal. Bueno, a ver, ¿lo quieres hacer en general con A y B o ya que hemos calculado lo que valen A y B, lo sustituimos directamente? Se puede sustituir, no pasa nada. Vale. Está bien. Entonces, nuestro vector tangente, ¿quién sería? Sería coger el alfa prima y dividir entre el módulo, ¿verdad? El módulo hemos visto que valía, ¿cuánto? La raíz de a cuadrado más b cuadrado, como a vale 1 y b vale 1, nos queda raíz de 2. Y entonces aquí nos quedaría menos a, o sea, menos seno coseno 1. Tenemos así que este sería menos seno de t, coma, coseno de t, coma 1, partido raíz de 2, que es el módulo. ¿Cómo sacamos ahora el siguiente vector? Hombre, como no tenemos, es cierto que me dice, no, es el que está en el plano osculador, que tiene la misma orientación que el alfa prima, alfa segunda, y te dice, en la práctica, ¿qué solemos hacer? En verdad, en lugar de pasar del tangente al normal, pasamos del tangente al binormal y luego ya el normal lo sacamos. Y el binormal realmente es que ya lo hemos calculado, porque ¿quién es el binormal? Es el alfa prima vectorial alfa segunda, pero queremos el unitario. Ah, pues justamente ese vector lo acabamos de calcular aquí en general, solo que ya sabemos que A, B valen 1, o sea que nos queda seno, coseno 1. Aquí para el binormal es su alfa de t, sería seno, coseno, seno menos coseno, seno de t menos coseno de t, 1. Y ahora, ¿qué norma tiene este vector? Seno cuadrado, coseno cuadrado 1, 1 más 1, 2, pues raíz de 2. Es decir, volvemos a dividir todo esto entre raíz de 2. Y ahora ya el normal es fácil sacarlo, porque el normal, ¿quién sería? Como tenemos lo que llamamos un triedro directo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el normal? Que sería el producto vectorial del binormal con el tangente, ¿verdad? Siempre te puedes hacer aquí la letilla de poner la T, la N y la B y hacerte las flechitas así para saber qué producto te da con quién y qué signo. ¿Vale? Ese es nuestro triedro directo. El B con el T nos da el N. Perfecto, esto es lo que hemos puesto aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué tenemos que sacar simplemente? Como hay un raíz de 2 y un raíz de 2, al multiplicar estos dos nos va a quedar un medio.
Y cuando hacemos el producto vectorial de estos, cuidado, porque es importante el orden, ¿eh? Que esté el binormal es que primero ponemos el binormal. Entonces, ¿qué tendríamos? Este tendría que estar arriba, ¿no? Y haríamos ¿dónde está? El coseno por 1 menos, voy a poner aquí porque si de t, 1, y aquí tenemos el menos seno, coseno, 1. Ahí nos queda este con menos sería menos 2 coseno de t. La j sería este resto este sería más, nos queda menos 2 seno de t, porque se le cambia el signo. Y la componente k sería seno por coseno, este menos, nos queda un 0, ¿verdad? Vamos, que en realidad podríamos haber quitado el 1 medio y haber puesto simplemente aquí que esto es menos coseno de t menos seno de t, 0. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí, Esto es la expresión en general. ¿Y ahora qué queremos sacar nosotros? Lo que valen en el 0, ¿verdad? Para relacionarlo justamente con nuestros vectores. Porque, aunque lo hemos expresado aquí, ojo, que esto qué significa en realidad. Esto lo que significa es que este es el elemento menos seno de t partido raíz de 2 multiplicado por el vector S1. Estos son coordenadas siempre respecto de esta base vectorial. Luego viene más coseno de t partido raíz de 2 por el vector S2. Y luego más 1 partido raíz de 2 por el vector S3. Lo mismo ocurre aquí abajo. Sería seno de t partido raíz de por el S1 menos coseno partido raíz de por el S2 y 1 partido raíz de por el S3. Entonces vamos a evaluar lo que vale en 0. Es decir, evaluando en t igual a 0, obtenemos que el vector tangente en 0 sabemos que es el vector 0, 0, 1. Pero de la expresión que teníamos aquí se ha convertido en seno de 0, que sería 0. Este desaparece. Coseno de 0, que vale 1. O sea que nos queda el 1 partido raíz de 2 por el S2. Y luego tenemos el 1 partido raíz de 2 por el S3. Nos vamos al... Ahora voy a poner el normal únicamente por ir por orden. Normal en 0, que sería el 0, 1, 0. ¿Qué nos quedaría? Me tengo que ir al de abajo. Sería menos coseno de 0, que es menos 1, es decir, menos el S1. Luego este de aquí, que sería nada, y este que es 0, tampoco nada, ¿verdad? Y ya por último nos queda el binormal en el 0, que nos han dicho que es el vector 1, 0, 0. ¿Qué nos quedaría? Quedaría aquí el binormal, que es el 0 fuera, menos 1 partido raíz de 2, partido raíz de 2 por el S2, y luego 1 partido raíz de 2 por el S3. Hombre, de aquí es fácil entonces sacar cuánto valen estos vectores S1, S2, S3. Vamos, que tenemos que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lineal en el peor de los casos, ¿no? El S1 es inmediato. ¿Qué obtenemos? Que el S1 sería entonces el vector menos... pero no. El 0 menos 1, 0. Luego el vector S2, ¿quién sería? Voy a saltar el S2, ¿vale? Vamos ahí al S3. Únicamente porque si sumamos estas dos ecuaciones, ¿qué obtenemos? Que el S2 y el S2 se nos cancela, nos queda 2 partido raíz de 2 el S3 va a ser igual a la suma de estos dos vectores, que es el 1, 0, 1. Esto lo puedo simplificar simplemente como un raíz de 2 multiplicando y entonces nos queda 1 partido raíz de 2, 0, 1 partido raíz de 2.
O si quieres racionalizar, poner raíz de 2 partido por 2, lo que más coraje te dé. ¿Vale? Ahora, para el ESU2, ¿qué hacemos? La misma cuenta, pero restamos, ojo, restamos a este tercero el primero, ¿no? Para que, no, al primero le resto el tercero para que se nos vaya y aquí nos quede positivo, entonces sería el 10-0, ¿verdad? Aquí nos va a quedar el 1 partido raíz de 2. Esto nos va a quedar el menos 1 partido raíz de 2. Sí, ¿no? No, a que... ¿Has el visto bueno de errores? Vale. Fíjate, con eso ya tenemos prácticamente toda nuestra parametrización, ¿verdad? Porque ¿qué aspecto tiene entonces la parametrización prácticamente real? De momento, es cierto que lo que hemos puesto aquí, cuando nosotros hemos escrito alfa de t igual a ese, ¿cómo lo digo? Este coseno de t más x0, esto en realidad había un abuso de notación porque hemos dicho es que todo esto son ecuaciones respecto de este sistema de referencia, ¿verdad? Ojo, que en verdad todo eso estaba multiplicado por el SU1, multiplicado por el SU2 y multiplicado por el SU3. Cuidado. Entonces aquí decimos, pues voy a coger ese A coseno más x0, que ya sabemos lo que vale, que en realidad es coseno de t por x0, pero multiplicado por el vector S1, porque este alfa de t indica el vector de posición de nuestra partícula, ¿verdad? Por lo tanto, aunque lo hayamos puesto así, esto teníamos que puesto a lo mejor coordenadas respecto de esta base. Y ahora lo que hacemos es expresarlo en nuestras coordenadas canónicas, por así decirlo. Entonces tendríamos que este alfa de t, ¿quién sería? Sería el coeficiente que es nuestro coseno de t más x0 por el vector S1 más el seno de t más el i0 por el S2 más t más el z0 por el S3, ¿verdad? Que ahora, como ya conocemos estos vectores, de momento, si lo queremos poner ya como un vector con coordenadas canónicas, ¿qué tendríamos? El S1 es menos 1, los dos ceros. Bueno, vamos a poner los que no tienen. Esto de aquí, que es primero, sería menos seno de t partido raíz de 2 menos i sub 0 partido raíz de 2. Luego más este que sería t partido raíz de 2 más z0 partido raíz de 2. Luego la componente y solo tiene este menos que sería del S1, es decir, tiene menos coseno de t. En realidad, ¿no? O sea, menos coseno de t menos x0. Y luego el último, z, que es el mismo. Vaya por Dios. A ver si te lo puedo poner un poquito más compacto entonces. Lo que hemos dicho que sería el menos seno menos i sub 0 más t más z0, todo eso dividido entre raíz de 2. El siguiente es menos coseno menos x0. Y el último nos quedaría esta misma expresión, pero todo positivo, es decir, seno de t más el i sub 0 más el t más el z0. Todo eso dividido entre raíz de 2. ¿Bien hasta ahí? ¿Que queremos sacar Sí. ya el punto x0 y su 0 z0? La última condición que no hemos utilizado de momento ha sido un punto por el que sabemos que pasa nuestra parametrización, que sería alfa en el valor t igual a 0, debería darme el punto 0,01. Es decir, por último, imponemos que alfa de 0 sea el punto 0,01. ¿Y qué nos quedaría? Me da igual dónde sustituya, que quieres sustituir en la expresión inicial o en esta expresión final, siempre que te acuerdes que estos son los vectores S1, S2, S3. Si sustituimos en esta de aquí, quiero decir que no vayamos a coger
aquí la expresión donde está esta de alfa, es decir, 0,01 es coger aquí, cambiar la t por 0 e igual a estas dos cosas. No, porque esto realmente no es en la base canónica, es en nuestro sistema de referencia, que ahí es donde podemos meter la pata. ¿Vale? Entonces, de ese modo, ¿qué tendríamos? Seno de 0, t fuera, nos quedaría menos i sub 0 más z0, menos i sub 0 más z0 partido raíz de 2. Luego tendríamos el siguiente, que es coseno en 0, que vale 1, es decir, menos 1 menos x0. Y luego la siguiente, que sería 0, 0, i sub 0 más z0 partido raíz de 2, es decir, 0, 0 partido raíz de 2. Como que es otro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿no? Pero más o menos sencillito. ¿Cuánto valen cada uno de estos elementos? Tendríamos el x0 tiene que valer menos 1, ¿verdad? Del i sub 0, si sumamos las dos ecuaciones, nos quedaría 2z0 vale 1, o sea que el z0 vale 1 medio, ¿no? Y puede restar si uno quiere. Y si el z0 vale 1 medio, es que el i sub 0 tiene que valer también medio. No partido raíz de 2, ¿no? Ahí ya veis la cuenta. Si sumo estos dos, nos queda 2 z0 partido raíz de 2 y todo eso tiene que ser igual a 0 más 1, que es 1. Este para acá, este para allá y nos queda 1 partido raíz de 2, eso sí. Y si este vale 1 partido raíz de 2, entonces z0 tiene que valer menos, no tiene que valer lo mismo, 1 partido raíz de 2, ¿verdad? Efectivamente, así nos queda aquí 2 partido raíz de 2 dividido entre raíz de 2, que sería 2 entre 2, que es 1, que es esta tercera componente. 0 sería menos y más, nos queda 0. Perfecto. Y ya lo podemos poner todo bonito, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuál es la parametrización que queríamos de nuestra curva? Alfa de t sería menos seno de t más t. Y fíjate que aquí aparece menos i sub 0 más z0, ¿verdad? ¿Cuánto vale menos i sub 0 más z0? Vale 0. 0. O sea que nos queda simplemente esto partido raíz de 2. La segunda componente, que sería menos coseno de t menos x0, es decir, menos coseno de t menos x0, que sería más 1. Y la tercera componente nos queda i sub 0 más z0, que i sub 0 más z0 hemos dicho que vale 2 partido raíz de 2. O simplemente raíz de 2. Entonces nos quedaría aquí, sería seno de t más t, de t más t más raíz de 2 y todo eso dividido entre raíz de 2. Esta sería nuestra parametrización para todo t perteneciente. Y ya lo tenemos completo. Bien, hasta ahí. Así, Sí. mecánico. O menos lo único que tienes que saber de qué tipo de curva estás trabajando o estás hablando realmente, ¿sabes? Ese es el único truco que tiene este ejercicio. Tú dijese, pues no tengo ni idea de si esto es una hélice o no, o no me acuerdo de la parametrización, pues no podemos avanzar y tenemos todo fuera automáticamente. Venga, vamos al teórico. El teórico nos pide enunciar y mostrar la propiedad minimizante de las geodésicas. Hombre, como pregunta de teoría, mucho sentido para mí. Pero más allá de decir, te ha tocado una mala, ¿no? Pero bueno, sí, es la que nos han puesto y ya está. ¿Qué le hacemos? No es la más bonita, pero bueno, tampoco es la más fea. ¿Sí? Puesto a elegir. Entonces, vamos a anunciar la propiedad, ¿no? Posición. ¿Qué nos decía esta propiedad minimizante de la geodésica?
Básicamente, en el sentido de minimizante era que si yo quería calcular la distancia que hay entre dos puntos, habrá una geodésica que sea justamente la que me proporciona la distancia más corta, en términos de la longitud de arco. Es decir, que tenemos que recordar cómo hemos calculado distancias, longitudes, utilizando en las superficies los coeficientes fundamentales. Y la primera forma fundamental, ese era el modo en el que podíamos medir distancias entre puntos dentro de una superficie. ¿Vale? Mediante ese cálculo con integrales y con las primeras formas fundamentales. Lo que nos dice es que vamos a trabajar con unas cartas y unas parametrizaciones muy concretas. Como son las geodésicas, vamos a trabajar precisamente con las cartas geodésicas. Y dentro de las cartas geodésicas vamos a coger las que nos permiten expresarlo mediante coordenadas polares. Decimos, oye, venga, pues sea M contenido en R3, la superficie. Vamos a coger un punto suyo, punto P, nuestra superficie M, y vamos a coger una carta que vamos a expresar en coordenadas geodésicas como 0 delta por el menos pi pi, con una cierta aplicación psi que poníamos, cierto abierto G, que va a ser nuestra carta de coordenadas polares geodésicas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Queremos buscar otro punto porque queremos calcular la distancia de un punto a otro punto, ¿verdad? ¿Qué otro punto cogemos? Hombre, un punto que esté en ese pequeño entorno, ¿verdad? ¿Y cuál es ese pequeño entorno que tú tienes? Tenemos un entorno abajo de R2, ¿verdad? Que ha sido el 0 delta por menos pi pi. Es un entorno en polares porque ese 0 delta está representando más o menos el radio que hay desde el punto y el menos pi pi ese ángulo de giro que tenemos. Oye, pues esa imagen, ese trocito, vamos a coger un punto de ahí. Venga, pues sea nuestro punto Q, un punto que esté en ese psi del 0 delta por el menos pi pi. Algún puntito de por ahí. Bueno, pues, ¿qué nos dice esa propiedad? La podemos enunciar de muchas formas. Yo no la enuncié igual que en el libro. La puedo poner igual que en el libro o podemos poner como la cambiamos. ¿Cómo la habíamos cambiado nosotros? ¿O cómo la pusimos nosotros? Habíamos hablado de la longitud, ¿verdad? ¿Y cómo se define la longitud precisamente? ¿Lo recuerdas? En base a la primera forma fundamental, ¿te refieres? Sí, digo, vamos, más que nada en la anotación a lo mejor la hemos cambiado un par de Ah, veces, ¿sabes? Pero lo que decíamos es que si yo cojo la longitud y creo que le pusimos L y luego hay veces que se pone como subíndice la curva, hay veces que se pone como subíndice otra, entre paréntesis los puntos, me da exactamente igual. Que digo que muchas veces vamos a poner a lo mejor L de PQ o lo pones entre paréntesis o le pones el alfa arriba o se lo pones abajo o yo qué sé, ¿sabes? Que depende del momento. En su día, en esta asignatura, creo que habíamos puesto siempre poner la longitud abajo. Es decir, la longitud. A poner alfa aquí, pusimos, ¿vale? De esta entre un punto P y un punto Q. Y la pregunta es: ¿quién es esta alfa? la parametrización regular, ¿no? Exactamente, es decir, que sea. Normalmente, ¿qué prefieres poner? ¿Un mayor igual o un menor igual? Menor o Porque igual. menor igual, vale, pues entonces no vamos a poner aquí el alfa. Lo que vamos a decir es que hay una cierta parametrización aquí, de modo que la longitud mediante esta parametrización es menor o igual que la longitud con cualquier otra parametrización. Ujú. Es decir, para cualquier otra alfa que vaya de I en R3, que sea una parametrización
regular de alfa de i contenido en M curva, donde ¿qué verificaba esta curva? Le pedíamos que, hombre, puestos a elegir, tú puedes decir, esta curva tiene que pasar por el punto P y por el punto Q, ¿verdad? 100% seguro, ¿vale? Es decir, aquí decimos, si esto tiene que pasar por el punto P y el punto Q, tú puedes darle el valor T0 y T1 que te dé la gana, ¿verdad? O, puestos a elegir, ¿qué valores bonitos nos gustaría que tuviésemos? El 0 y el 1. El 0 y el 1, es decir, porque yo qué sé, para poner un T sub 0 y un T sub 1, pues para eso pongo otra reparametrización, lo que sea, de modo que el 0 y el 1 estén en nuestro intervalo I, y obviamente con la idea de que, con la idea de que alfa en el punto 0 sea, por ejemplo, el punto P, alfa en el punto 1 sea entonces el punto Q, y obviamente los puntos que conectan no pueden salirse de donde estoy trabajando. Que no vale que tú digas, no, yo cogí el punto de un entorno, pero ahora vas a hacer un caminito que se sale de ese entorno. Bueno, si tú quieres ir del punto P al punto Q, que están dentro de tu psi, todo lo que haya entre media tiene que estar dentro. Es decir, que lo mínimo que le vamos a pedir es que lo haga de modo que alfa de... Aquí, en teoría, pusimos el intervalo abierto en 0, cerrado en 1. ¿Vale? Hombre, porque esta carta la cogemos de modo que contenga el punto P, que sí, que puedes poner que en el 0,1 esté, pero hombre, mínimo el punto P tiene que ser un entorno, o sea, esta carta que hemos cogido tiene que ser un entorno de tu punto, si no, has cogido una carta que no coge a tu punto, pues genial, coge otra, ¿sabes? Por eso ponemos aquí normalmente simplemente que esté en el 0,1 y todo esto tiene que estar siempre en la imagen de este entorno, es decir, del 0 delta por menos pi pi. ¿De acuerdo? Y ojo, esto es cualquier parametrización, ¿no? De todas las posibles parametrizaciones regulares que hay una en concreto que es la mejor, que es la que minimiza, ¿verdad? Hay una que me dice, algo puedes colocar tú aquí, un cierto alfa tilde, que es lo mejor posible. Y la pregunta es, ¿quién es este alfa tilde? La parametrización geodésica. Claro, una parametrización geodésica, ¿verdad? Pero, ¿qué es geodésica? Parametrización. La que pasa por P y Q. Sí, pero sí. Pero había distintos tipos de geodésicas, ¿verdad? Cuando lo hemos hecho en coordenadas polares, fíjate que las coordenadas polares realmente tienen como dos parámetros, un parámetro que es el radio y un parámetro que es el ángulo, ¿verdad? Y el tema es que si fijamos el ángulo o fijamos el radio, podemos tener dos tipos de geodésicas, ¿no? Y la que estamos buscando que minimiza precisamente lo que habíamos llamado una geodésica radial, ¿vale? Radial. Es decir, vamos a coger un alfa tilde que sea la parametrización de la geodésica. Epa, geodésica. Uy, escribí. Radial. ¿Qué pasa por P? Ojo, que en el libro no aparece esto escrito así porque no aparece en términos de las longitudes, viene escrito de palabras. Es decir, que la longitud entre P y Q es la menor o mayor igual o menor igual que bla 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 bla. Todo esto mismo. Ya que tenemos esta notación, hombre, pues es preferible tenerlo de este modo. Recuerda que esta geodésica radial, ¿qué geodésica es? Es la correspondiente a la curva imagen psi, pero ¿de qué conjunto? Radial porque va variando el radio, ¿verdad? Entonces lo que has elegido ha sido, he fijado un ángulo, es decir, habrá un cierto ángulo, unos ciertos puntos, ρ, θ sub 0. Estos son las coordenadas geodésicas, es decir, este ρ va a tener un valor entre 0 y delta, y el θ 0 va a tener un valor entre menos pi y pi. Este lo estamos fijando y lo que estamos haciendo es variar el ρ en todo su intervalo, que es en todo el 0 delta. ¿Vale? Esto de aquí lo que serían las coordenadas
polares geodésicas. ¿Vale? Y aquí sería con un teta 0 fijo, que hemos elegido entre nuestro menos pi y pi. ¿Vale? Este sería nuestro resultado. La verdad que no tengo claro cuánto te dan por enunciar y cuánto te dan por demostrar, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienes simplemente. Entonces decimos, venga, pues, ¿cómo lo demostramos? Realmente esto lo tenemos demostrado en el libro, ¿no? Pero vamos a intentar explicarlo un poquito mejor los distintos pasos por si acaso. Tú piensas que aquí tenemos que estudiar estas dos distancias. Esta es L de alfa tilde y este L de alfa. Entonces sabemos cómo se calculan esas distancias mediante nuestra integral en términos de la primera forma fundamental. Entonces, fijamos nuestra carta, fijamos nuestros elementos. Como ya hemos cogido precisamente los valores 0 y 1 que estén en nuestro intervalo, ya tenemos prácticamente todas las herramientas. Vamos a coger simplemente ese intervalito en el que estamos trabajando. Ahora bien, normalmente cuando nosotros trabajamos con estos intervalos en las curvas, nos gusta trabajar con intervalos abiertos. El problema del intervalo 0,1 cerrado es que el extremo derecho es cerrado, no abierto en el 1. ¿Cómo podemos arreglar eso un poquito para que no sea un intervalo cerrado y más o menos manejar todos los conceptos que tenemos de teoría? Vamos a sumarle un poquito, vamos a hacer alargar un poquito y que no pare en el Q, sino que tú digas, mira, cógete un arco de curva que pase por el Q, pero que a lo mejor puede continuar un poquito más allá del Q. Entonces decimos, venga, ¿cuánto quieres continuar? No sé, un poquito. Es decir, aquí para la demostración, bueno, no te ponemos la demostración en azul, pero bueno, ya da igual. La ponemos en negro. Es decir, consideremos un cierto epsilon mayor que 0, pues ya hemos cogido el delta, tal que lo que queremos es que toda nuestra curva, que sería la que nos da el alfa en el 0, no 0,1 cerrado, sino un poquito más del 1, para que ya se ponga abierto, ¿vale? Que eso esté contenido en ese entorno geodésico, en ese psi de todo nuestro 0 delta por el menos pi pi, ¿vale? Simplemente para que continuemos un poquito más de nuestro punto Q. ¿Cómo solemos trabajar con estos elementos cuando relacionamos con superficies? No nos gusta trabajar con la parte de arriba, nos gusta trabajar con las superficies abajo siempre. Ojo, si estamos abajo, lo que nos permite ir de nuestra carta es un subconjunto de R2, ¿verdad? Entonces, para conseguir una curva en la superficie M, lo que debe ser buscar una curva en el subconjunto de R2. Y como estamos en R2, eso será una cierta curva plana. Venga, pues vamos a coger una parametrización de esa curva plana que cuando la eleve con esta carta psi nos dé la correspondiente curva en la superficie M. Es decir, sea también, lo ponemos beta, por ejemplo, que va de este 0, 1 más epsilon en, va en R2, ¿verdad? Pero queremos que sea la parametrización de una curva plana. ¿Y dónde queremos que esté esa curva plana? En este trocito, ¿verdad? Porque ahora el abierto U es ese 0 delta por el menos pi pi. Que si hubiese sido U, pues pones U simplemente en 0 delta por menos pi pi. De modo que, ¿cómo la parametrizamos explícitamente? Vamos a llamarlo, yo qué sé. Fíjate, que normalmente uno que podría poner, podría llamarlo ROSU, o sea, beta su 1, beta su 2, ¿verdad? Pero, como estamos en esta parametrización, en este abierto U, donde realmente la primera coordenada representa algo y la segunda coordenada representa otra cosa. La primera representa un radio y la segunda representa un ángulo. Que sí, que tú puedes llamarlo beta 1 y beta 2 de t, sin ningún problema. O puedes decir, pues como el 0 delta representa ese radio, pues podríamos llamarlo a esto ρ de t. Y como la segunda componente representa ese ángulo, podríamos llamarlo θ de t. ¿Vale? Ahora bien,
¿Cómo podemos relacionar esto precisamente en términos de la parametrización y la carta? Normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente lo cogemos abajo y subimos arriba, ¿verdad? Pero es que ya tienes arriba la parametrización de tu curva. Arriba ya tienes alfa. Ah, pues si arriba tengo alfa, para sacarla de abajo, ¿qué tengo que hacer? Bajar con Como la inversa. el psi menos 1. Me da igual una relación. Como conoces lo de arriba, sacas lo de abajo diciendo voy arriba y compongo con la aplicación de la carta inversa. Si no conocieses la carta de la parametrización de la curva arriba, diría la curva de arriba alfa sería el beta compuesto con el psi. ¿Vale? ¿Todo esto bien hasta aquí? Tenemos ahora dos Sí, puntos, ¿verdad? Tenemos un punto P y un punto Q. Pues vamos a ponerle nombre a nuestras parametrizaciones de esos puntos. Es decir, a las coordenadas polares de esos puntos. Es decir, definimos a continuación. Como definimos que vamos a expresar de este modo, las coordenadas geodésicas de P y Q, respectivamente, como ¿cuáles van a ser las de P? Hombre, pues hemos dicho que va a ser la asociada a un cierto punto ρ y tita, o podríamos decir, yo qué sé, le podemos poner ρ sub P y tita sub P, y luego el ρ sub Q y el tita sub Q, ¿verdad? Es decir, pues son los valores de la curva plana que me dan el punto P y el punto Q, ¿verdad? ¿Cuál es la relación, precisamente? Es una relación, o son unas coordenadas, porque ¿qué significa que esto sean las coordenadas geodésicas? Que cuando cojo y subo con el psi, ¿esto qué tendría que darme? El punto P, ¿verdad? Y cuando cojo y subo con el psi, ¿esto qué tendría que darme? el Q. El punto Q. Eso es lo que significa que ese ρ sub P y tita sub P sean las coordenadas geodésicas del punto P. Que si lo coges abajo en la parte del abierto U, que es tu 0 delta por menos pi pi, cuando subas para arriba obtienes ese punto. Pero hemos dicho que también se puede parametrizar en términos de los valores 0 y 1, ¿verdad? Y también sabíamos no solo que esto nos daba el punto P, sino que otra cosa nos daba el punto P. El punto P lo teníamos El sustituyendo en alfa de t igual a 0, ¿verdad? O sea que también lo Ujú. podríamos conseguir diciendo, oye, pues tienes aquí tu psi, perdón, y este psi, ¿qué sería? Lo que vale en ρ en 0, ¿verdad? Y lo que vale en el tita en 0. Así, paréntesis, ¿de acuerdo? Pero ¿quién es el tita de 0, el ρ de 0, tita de 0? Lo hemos llamado beta de t, ¿verdad? O sea que esto sería nuestro psi en beta de 0. Que eso es lo que hemos dicho que quién es. Si beta es el tita, el psi menos 1 con el alfa, también podemos decir entonces que qué relación hay entre el beta y el psi. Que alfa es lo mismo que coger la curva abajo con beta y subirla arriba con el psi, ¿verdad? Por lo tanto, si ahí tienes beta y luego lo compones con el psi, esto me da precisamente lo que sabemos que es alfa en 0, alfa. que es el punto P. Que tenemos un montón de formas de escribir el mismo punto P. En términos de la geodésica, en términos del ρ, el tita, en términos del beta, con el alfa, con como tú quieras. ¿Vale? Esto mismo lo puedes hacer también con el Q. También puedes decir el punto Q, ¿cómo lo habíamos obtenido? Con el ρ en el valor 1, tita de 1, que esto nos da paréntesis, otro paréntesis, el psi en el beta de 1, que esto es el alfa de 1, y hemos dicho que ese alfa de 1 era justamente nuestro valor Q. ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿Cuál es el problema ahora?
que aquí en realidad tenemos un poquito abuso de notación, ¿no? Porque, hombre, supuestamente hemos dicho que esto empieza en el cero abierto, ¿verdad? Entonces, lo de poner alfa en cero como tal, a ver, formal, formal, correcto, correcto, no es del todo, ¿cierto? En realidad, ¿qué tenemos Mm, ahí? No es el valor en cero, sería un límite cuando la t mm. tiende a cero más. Bueno, vale, es decir, podemos expresarlo así si queremos. Es decir, oye, que realmente tenemos que el límite cuando t tiende a cero por la derecha. Aquí vamos a ser un poquito más formales que en el libro que pone simplemente a cero, porque realmente por donde te estás acercando es por la derecha. ¿De quién? De tu alfa de t, ¿verdad? Ujú. Pero ¿quién es el alfa de t? Eso es el límite cuando el t tiende a cero por la derecha. Hemos dicho del psi compuesto con el beta, realmente beta compuesto con el psi, todo eso en t. ¿Y eso quién es lo que nos da? El punto P, ¿verdad? Eso es lo Sí, que sabemos realmente. Que bueno que sí, pero es que en realidad, ¿qué ocurre con el psi? ¿Qué tipo de aplicación es psi esa carta que sube para arriba? es infinito. Una función de clase C infinito, ¿verdad? ¿Qué más Ujú. verifica esa función? Que es Villec. Ah, Billestiva. ¿Y Sí. qué le pasa a la inversa? Que también es, También o es de sea, clase de C es infinito. un diffeomorfismo todo eso, Claro, sí. realmente es un montón de cosas. En particular, a efectos de límite, con lo que se lleva genial es con la continuidad, ¿no? Oye, es que en Ujú. particular eso es un homeomorfismo. Es más cosa, ¿no? Porque tiene muchas más propiedades de diferenciabilidad que no nos interesan aquí. Simplemente para poder trabajar bien con límite, lo que me interesa es que esa aplicación es continua, su inversa existe desde inversa continua, ¿verdad? Entonces, oye, realmente, como nuestra aplicación psi, desde el punto de vista topológico, es en particular un homeomorfismo, tenemos que, si yo me centro únicamente no en el estudio del alfa t, que serían todas las componentes, ¿verdad? ¿Quién sería el límite cuando t tiende a cero o más? Pero de la primera componente rho de t. El ¿Cuánto rho valdría de eso? P, el rho sub P. El A rho mí, sub, sí, 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 sería el rho sub 0, que esto es lo que hemos llamado el rho sub p, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuánto vale esto exactamente? Si estamos contando o estamos considerando esta carta con respecto al punto P, lo estamos haciendo como si cogemos ese punto P como punto de referencia, ¿verdad? Y entonces estamos cogiendo los valores 0 y 1 para indicar, pues mira, el valor 0 lo consigues en el punto P, el valor 1 lo consigues en el punto Q. Entonces el término de esa primera componente del radio, irte al punto P o acercarte al punto P implicaría un radio que valdría 0 precisamente, ¿vale? Y cuando nos acercásemos al punto Q, lo que estamos diciendo es como que eso estaría a una distancia o a un valor 1 de este componente ρ, ¿vale? Oye, mira qué bien. Entonces, si tenemos eso, ¿qué nos hace falta entonces ahora para calcular ya todas las distancias? Prácticamente ya tenemos todo el trabajo teórico duro hecho. Ahora realmente es a computar. Uy, computar suena muy raro. A calcular, perdón. En compute, que sale a veces de los anglicismos, a calcular ya nuestros elementos con la radial y con cualquier otra curva correspondiente. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por la radial o por cualquier otra parametrización alfa? Te dejo elegir. por la radial. Venga, entonces, vamos a ver qué pasa con la distancia con la radial. Entonces decimos, venga, si consideramos la geodésica radial,
tenemos la parametrización. Creo que pusimos alfa tilde en el enunciado, ¿no? Por ponerlo igual. Alfa tilde, que iría de nuestro 0 delta, ¿verdad? En todo R3, realmente que está contenido en nuestra curva, en nuestra superficie, perdón. ¿Dónde que estamos haciendo? El ρ lo mandamos a ¿dónde? A un cierto alfa tilde de Alfa. ρ, ¿verdad? ¿Que cómo se define esto? Quiero darte las componentes geodésicas. ¿Y cómo voy de las componentes geodésicas a la superficie? Con la aplicación psi, ¿verdad? El ρ va a ir cambiando, pero fíjate, quiero llegar al punto Q, ¿verdad? ¿Y cómo llego al punto Q? Si tengo que fijar el ángulo, necesito que conforme el radio va avanzando en todo su recorrido, llegue precisamente al ángulo que tiene el punto Q. O sea que quiero mantenerme siempre en el ángulo que tiene el Q y quiero moverme con el radio para ir desde el punto P que tenía el ρ no cero, pero el límite cuando ρ se acercaba a cero era ese valor cero, hasta que llega justamente a ese punto Q. Esta es nuestra parametrización de la geodésica radial, ¿vale? Entonces, vamos a calcular nuestra parametrización de la geodésica radial. ¿Y qué necesitamos? La definición de longitud. Es decir, ya podemos calcular cuánto vale esa longitud L alfa tilde entre el punto P y el punto Q, ¿verdad? Que en términos de de la geodésica radial, que es simplemente calcular el módulo de esa parametrización justamente, porque hemos cogido la radial que es la mejor posible. O sea que aquí tendríamos justamente que esto sería el módulo de esta parametrización alfa tilde prima en ese punto P, ¿verdad? Y tú dices, espérate, ¿cómo se calcula esto? Porque claro, el problema de esto que es que aquí lo que tienes es una composición, ¿no? El alfa prima es el psi compuesto con otro elemento, ¿no? Oye, en términos de la primera forma fundamental, ¿cómo se calcula este módulo precisamente? Piensa que este módulo de un vector, el módulo de un vector es la raíz cuadrada del módulo al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada del producto escalar. Y el producto escalar es la primera forma fundamental. ¿En qué elemento? En este alfa prima, precisamente. Es decir, que esto sería la raíz cuadrada, un modo hiperpijoli de poner el producto escalar, es decir, de la primera forma fundamental. ¿Y en qué punto tiene que pasar? En este punto, que sería el punto, lo pondré, el punto psi. ¿En qué valor? En este ρ theta q, ¿verdad? Bueno, como estoy justamente en el punto P, no hace falta poner el ρ, lo que sería el... Bueno, podríamos poner el ρ sub P simplemente, o poner... Dejarlo así, tanto problema. En ese punto por el que tiene que ir pasando. ¿Y aquí qué tenemos que tener ahora? El vector correspondiente, que ¿cuál es el vector? El alfa prima. Alfa prima. Y hemos visto que cuando lo descomponemos de este modo, tenemos que hacer esa composición con la curva que viene por debajo, ¿verdad? Es decir, por eso lo ponemos en términos de ¿qué valores? El alfa prima del ρ con el alfa prima del ρ, ¿verdad? Lo hacemos en el mismo vector, porque estoy haciendo el producto escalar de un vector consigo mismo. Ahora, ¿quién es ese alfa prima precisamente? Ese es el problema. Que hay una composición, ¿verdad? Deriva esta composición. ¿Cómo derivamos la composición? Es que aquí la composición, el psi, depende de dos parámetros, ¿verdad? ¿De qué parámetros depende? Depende del ρ y depende del ángulo. Como el ángulo es constante, respecto de qué parámetro estamos derivando ahí únicamente. Respecto del Del parámetro radio. ρ. Lo que pasa es que no lo puedo poner como una prima, sino que te lo pone como una derivada parcial. Es decir,
aquí lo que obtenemos sería precisamente que nuestro alfa tilde prima en este punto ρ es la parcial del psi respecto del ρ en este punto ρ tita su q. ¿Vale? Cuando ponemos esto aquí, la pregunta es, ¿cuánto vale este elemento? Este producto escalar. Fíjate, vamos a pensarlo en términos de las cartas, ¿verdad? Tengo dos parámetros que son el ρ y el ángulo. Si derivo respecto del primer parámetro y hago el producto escalar del primer parámetro consigo mismo, ¿qué coeficiente fundamental es el que estoy calculando? El El G11. G11, ¿verdad? O sea que este coeficiente que aparece aquí realmente es el modo un poquito más pijoli de escribir, oye, que tienes el coeficiente G11, ¿en qué punto? En ese punto ρ, tita su q, ¿verdad? Y a eso le hacemos la raíz cuadrada. Pero, ¿qué tipo de carta teníamos aquí? Una carta geodésica, ¿verdad? ¿En qué coordenadas? En coordenadas polares. ¿Y qué verifican esas cartas con respecto a los coeficientes? Que sabemos cuánto valen los G11, cuánto valen los G12 y cuánto valen los G21. ¿Cuánto vale el G11 en esta carta? 1. Vale 1, ¿verdad? Entonces esto sería la raíz de 1, por ser una carta de coordenadas polares geodésicas, y la raíz de 1 nos queda 1, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí. Entonces, una vez que tenemos, bueno, esto, perdón, aquí he puesto, no entre el punto P, sería entre cualquier ρ y cualquier ρ, ¿vale? Y lo que queremos hacer es sumar hasta ese punto P, ¿vale? Es decir, lo hemos calculado en cualquier punto, o bueno, esto todavía no es la distancia, sería esta cuenta, este módulo es el que nosotros vamos a tener que integrar, ¿verdad? Es decir, luego la distancia L de alfa tilde de P a Q, ¿qué sería? La integral entre ¿qué valor? Entre ese ρ de P y ese ρ de Q de este módulo del alfa tilde prima del ρ diferencial de ρ. ¿Vale? Hemos hecho la cuenta de dentro únicamente para simplificarnos, simplificarnos términos. Y entonces, ¿cuánto hemos visto que vale este ROT, este módulo? Este módulo hemos visto que 1. vale siempre 1, ¿verdad? ¿Cuánto valía el ρ sub p que hemos calculado antes? La coordenada ρ sub p hemos dicho que valía 0, ¿verdad? Entonces, si 0, integramos la sí. constante 1 entre 0 y el ρ sub q, ¿aquí qué nos queda simplemente? Pues la coordenada ρ sub q, ¿verdad? Lo que Ros. sea que valga esa coordenada. Vale. Eso es lo que tenemos por un lado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué obtenemos entonces? Tenemos por un lado esa cuenta, ¿no? Y ahora tenemos que calcular la otra cuenta. Es decir, con cualquier otro tipo de geodésica. ¿Vale? Pues vamos a ver qué ocurre con cualquier otro tipo de geodésica. Venga. Es decir, perdón, de parametrización. Por otro lado, sea alfa bueno, no hace falta que sea alfa porque ya hemos dicho que alfa es esa cualquier otra parametrización que tenemos aquí, ¿verdad? Decimos, vamos a estudiar qué ocurre con la longitud entre esa curva alfa, ¿verdad? Es decir, la longitud L su alfa del punto P al punto Q, ¿cómo lo obtenemos en general? La La integral integral. entre los valores que te dan el punto P y el punto Q, ¿verdad? ¿Con qué valores para alfa obtenías el punto P y el punto Q? 0 y 1. Vale, pues integramos entre 0 y 1. Ya tenemos que poner nuestra formulita, ¿verdad? ¿Cuál es la formulita? Sí, esa fórmula con ese producto o primera forma fundamental, que sería la raíz cuadrada de pedazo bicho. Porque, ¿qué tenemos que colocar aquí? Tenemos que colocar nuestros coeficientes fundamentales, el G11, pero en la curva plana que va por debajo, ¿verdad? Que era en el beta de t. Todo eso multiplicado por las derivadas de
los parámetros de esa carta abajo. ¿Y cuáles eran la primera componente del beta abajo? En lugar de llamarlo beta 1 sería nuestro rho. Pues cogemos la derivada que sería nuestro rho prima de t, todo eso al cuadrado. Luego viene dos veces el G12 en el beta de t, viene dos veces porque lo obtenemos para el G12 y para el G21 que son lo mismo, de el rho prima de t por el tita prima de t, y luego viene el G22 beta de t por el tita prima de t al cuadrado, diferencial de t. Pero, ¿qué sabemos nosotros de momento? Que esta carta no era una carta cualquiera, es una carta en polares. Por lo tanto, en esa carta en polares, ¿cuánto vale el G11? 1. ¿Cuánto vale el G12? 0. Y el Pero G22 en cualquier carta es positivo. Por lo tanto, lo que sabemos es que esto de aquí vale exactamente 1, esto de aquí vale exactamente 0. De momento lo que podemos hacer es simplificar esta expresión un poquito y poner la integral entre 0 y 1 de la raíz del rho prima de t al cuadrado más un cierto G22 en beta de t por el tita prima de t, todo eso al cuadrado también. Hombre, aquí hay un cuadrado, ¿verdad? Y como hay un cuadrado, esto es mayor o igual que 0. Y el coeficiente G22, como tenemos una matriz definida positiva, ese también. G22 era también mayor o igual que 0, ¿verdad? Realmente mayor estricto que 0, ¿no? Pero bueno, vamos a poner mayor o igual que 0, no nos afecta. Por lo tanto, todo lo que hay aquí dentro es mayor o igual que 0. Si lo quito, nos queda algo que sería mayor o igual que la integral entre 0 y 1. ¿Y qué nos quedaría? Simplemente la raíz de este rho prima. Ahí que tendríamos nosotros el rho prima de t sin raíz, ¿verdad? Porque como es positivo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que este rho prima diferencial de t, si integramos el rho prima, ¿qué nos queda? Aquí sería aplicar simplemente barro, ¿verdad? Y nos daría entonces ¿cuánto? Lo que vale el rho de t evaluado entre t igual a 0 y t igual a 1, ¿verdad? Hombre, técnicamente en t igual a 1 obtenemos el rho de 1, pero en t igual a 0 hemos dicho que en verdad, hombre, que no es que sea igual a 0, porque justo ese punto no se coge, sino que haces un proceso límite, es decir, sería el límite cuando t se acerca a 0 por la derecha de lo que vale el rho de t. Pero bueno, que esto vimos que valía ¿cuánto? 0, ¿verdad? Y el rho de 1, ¿qué punto nos estaba dando? La coordenada de el punto Q, es decir, que eso sería el rho su Q. ¿Y el rho su Q te suena de haberlo conseguido antes en alguna otra cuenta? En la que hemos Sí, con hecho la otra antes con L. la geodésica, ¿verdad? Entonces, hemos obtenido así. Así que cuando hemos calculado la longitud L alfa tilde de P y Q, lo hemos hecho aquí y hemos hecho todas las cuentas, ¿verdad? Y al final nos ha salido rho su Q. Vale, hemos obtenido el rho su Q. Pero es que cuando hemos hecho más las cuentas con el L de alfa, hemos obtenido el rho su Q igual, igual, igual. Y aquí hay un menor o igual, ¿verdad? ¿Y qué cuenta? Que el La L L alfa. alfa PQ. Anda, justamente que acabamos de probar. Lo que hemos hecho así únicamente, calculamos la longitud con la geodésica radial, nos queda exactamente ese rho su Q, calculamos la longitud con cualquier otra geodésica, nos quedan precisamente algo que es mayor o igual que el rho su Q. Y tenemos justamente probada nuestra propiedad minimizante de la geodésica. He cambiado la demostración del libro, ¿eh? Es decir, porque a mí me gustaba más No, ponerlo está de bien, este está modo, mejor así, más explicada, sí. ¿vale? Entiendo yo que simplemente explica algunos detalles un poquito más. ¿Vale? Venga, vamos por el último ejercicio, que es el regalito, el caramelito, si ya has visto esto.
Te dicen, sea una superficie con curvatura de Gauss constante igual a -2 en todos sus puntos, hallar. Misma pregunta, pero área encerrada por triángulos, cuadriláteros, pentágonos, curvilíneos, todos los lados son geodésicas de M y los ángulos externos son todos rectos. Entonces, como todos son geodésicas, tú sabes cuánto vale la curvatura geodésica. Porque realmente, ¿qué hemos visto? Hemos visto en teoría que el teorema de Gauss-Bonnet que nos decía, pues que si tú integrabas en un cierto polígono P la curvatura respecto del área y le sumabas desde i igual a 1 hasta n las integrales a lo largo de todos esos lados c sub i de las curvaturas geodésicas k g sub i, y creo que pusimos diferencial de L o lambda o algo así, ¿no? Para indicar que estamos integrando respecto a una curva. ¿Esto cuánto nos salía? 2pi menos la suma desde i igual a 1 hasta n de esos ángulos externos epsilon sub i. Y aquí lo que digo, ¿no? Lo que teníamos era un bichito así. Pongo esto, por ejemplo, ¿no? Este es el P. Y aquí tienes tu C sub 1, tu C sub 2, tu C sub 3, C sub 4, C sub 5, etcétera. Y tienes aquí los correspondientes ángulos externos que quieren serían. Coges la tangente azul y aquí la tangente morada, ¿verdad? Y es siempre azul con morado. Es decir, este sería el epsilon 1. Y luego cojo la tangente azul y cojo aquí la tangente morada. Y es siempre azul con morado, ¿verdad? Da igual que lo pongas por dentro o por fuera, ¿no? Es decir, este de aquí sería tu epsilon sub 2. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. No sé si puse azul con morado o morado con azul, ¿no? Pero que siempre uno con el otro. El que viene de atrás con el siguiente. Decimos, bueno, como tenemos geodésicas, ¿qué ocurre? Que esta fórmula se simplifica, ¿verdad? Si C sub i es geodésica de M, entonces el kg sub i vale constantemente 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser aplicar esta fórmula, pero con una integral de una constante. Es decir, obtenemos así que la integral en ese polígono P de la curvatura diferencial de A va a ser igual a 2pi menos la suma desde i igual a 1 hasta n del epsilon sub i. Si y solo si, en este caso concreto, me están diciendo que la curvatura es constante igual a -2, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos queda -2 por la integral en ese polígono P, diferencial de área, que es igual a 2pi menos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los epsilon sub i. Si solo si, como esta integral en P es justamente el área del polígono P, lo que estamos diciendo es que el área de nuestro polígono es igual a, el -2 pasa dividiendo y nos queda entonces sumatorio desde i igual a 1 hasta n del epsilon sub i menos 2pi dividido entre 2. Esta es la fórmula que me piden aplicar en este ejercicio simplemente. ¿En qué caso? En 3 casos. Y además en que en todos los casos me han dicho que todos los ángulos externos no van cambiando, sino que valen siempre ángulos rectos. Venga, pues como en todos los casos todo esto vale simplemente pi medio, es decir, como en todos los casos epsilon sub i es igual a pi medios, obtenemos que, por un lado, en el A, ¿cuánto vale el área de este polígono P, que sería nuestro triángulo? Igual que le llames P o pongas T o como lo quieras poner, nos quedaría
la suma de los tres ángulos rectos, ¿verdad? Es decir, va a ser 3 por pi medio menos 2pi dividido entre 2. ¿Cuánto nos queda esto? 3 pi medio menos pi nos queda menos pi medio, que sería menos pi cuarto, ¿no? ¿Puede un área salirme menos pi cuarto? Áreas son medidas positivas, ¿verdad? O midiendo algo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué significa que este área salga menos pi cuarto? Que no puede Existe, existir triángulo existe. que cumpla eso. Claro, vamos a ver, que aquí me hayan puesto una cosa. Es como si te digo, venga, dibuja en el plano un triángulo con tres ángulos rectos. Tú dices, no se puede, Pablo. Los triángulos en el plano suman 180 grados. No puede tener tres ángulos rectos entonces. Por mucho que yo te diga, dibújalo, nada. Justamente, si recuerdan, nosotros habíamos clasificado la superficie esencialmente en tres grandes familias: las que tienen curvatura cero, las que tienen curvatura positiva y las que tienen curvatura negativa, que se asemejan básicamente a un plano, curvatura cero. En todos los que tienen curvatura cero, los ángulos de un triángulo, ¿cuánto suman siempre? 180, ¿verdad? Y en aquellos elementos que tienen curvatura positiva, como una esfera, es posible encontrar triángulos que sumen más de 180, ¿verdad? Por ejemplo, el que pusimos el dibujito de subes del Ecuador al Polo Norte y bajas y vuelves por el Ecuador. Ahí tienes un triángulo con tres ángulos rectos, precisamente. Ahí sí sería posible. Y en aquellos que tienen curvatura negativa, como el hiperboloide, ¿qué pasaba? Que podías encontrar, o que tenías que los triángulos tenían ángulos menores de 180. Claro, eso es lo que está ocurriendo aquí. No puedes encontrarte un triángulo que tenga tres ángulos rectos si estás trabajando en un espacio que tiene una geometría hiperbólica. Es imposible, por mucho que tú te empeñes. ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada. Es decir, si quiero calcular el área encerrada, obtengo que no existe un triángulo curvilíneo de geodésicas cuyos ángulos sean todos ángulos rectos. Igual que si yo digo, dibuja en el plano un triángulo con tres ángulos rectos, pues no voy a poder por mucho que me lo pida. ¿Vale? Venga, y en el caso B, si te pido un cuadrilátero, hacemos el mismo proceso, es decir, el área de ese conjunto P nos quedaría ahora 4 por pi medio menos 2pi, todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto nos queda esto? 0. Aquí es donde... Es un cuadrilátero degenerado. Claro, exactamente. Es decir, si tú le pones el apellido degenerado, es como, te salva, ¿sabes? ¿Qué es un punto? No, un punto es un círculo degenerado, oye, ¿sabes? En plan, está ahí. ¿Qué es un segmento? No, un segmento es un rectángulo degenerado, ¿sabes? Donde la altura le hemos puesto cero. A ver, ya, lo que pasa es que es cierto que solemos, para hablar de cuadrilátero en este aspecto, todo depende de la definición. No hemos tenido definición formal aquí en esta asignatura porque uno dice, ya, a ver, yo qué sé. Suponemos que los lados no son el mismo. Si los lados son el mismo, pues sí, es un cuadrilátero degenerado, como tú bien dices. Pero bueno, aquí diríamos, o bien no hay, o se trata de un cuadrilátero degenerado. Con el degenerado entre comillas. ¿Vale? Porque claro, es como todo. Es como si te digo, ¿me puedes dibujar un triángulo con dos ángulos rectos en el plano? Y te dices, claro, es lo que decíamos, ¿no? Si tú lo dibujas aquí y este es ángulo recto y este es ángulo recto, no se puede juntar aquí, ¿sabes? ¿Qué hace? Dice, no, mira, coge este punto, uno y dos. Mira, ahí tiene ángulo recto. Ya, eso es un segmento, Pablo, no un triángulo. Es un triángulo degenerado, ¿sabes? Ya, bueno, todo es lo que tú quieras si lo degeneras lo suficiente, ¿no? Pero bueno, vamos a tener matemáticas no degeneradas. Y por último, en el tercer caso, que me piden el área de nuestro pentágono curvilíneo, que aquí tendríamos ya 5 por pi medio menos 2pi. Esta frase es la tontería para la gente inclusiva, ¿sabes? Si alguien quiere ser inclusivo con las matemáticas, decir, metemos lo degenerado, pues lo ponemos. Pero si no, yo diría, no, mira, no lo hay, ¿vale? Todo esto lo dividimos entre 2 y aquí que nos queda
Sería 5 pi medio menos 4 pi medio es un pi medio menos entre 2. Nos quedaría simplemente pi cuartos, ¿verdad? Aquí sí que existe un pentágono en nuestra geometría hiperbólica que tiene 5 ángulos rectos y cuya área encerrada por ese pentágono con 5 ángulos rectos es pi cuarto. Perfecto. Los dos primeros casos en la geometría hiperbólica no tienen sentido. El tercero sí que tiene sentido. Únicamente porque estamos pidiendo que los lados sean geodésicas. A lo mejor si cambiamos los lados y ya no son geodésicas, con el cambio de la curvatura geodésica es posible que se pueda compensar una cosa con la otra. Pues a lo mejor, ¿vale? Y ya lo tenemos todo listo.